Vamos a comenzar hoy la serie Faith Has a Face. Y es importante porque, bueno, podemos poner la luz si no se duermen. Porque es importante porque hay que ser sinceros. La fe es el eje central de la salvación, del Evangelio. De ahí su importancia. Es una palabra muy corta, ¿verdad? Fe, pero la importancia que tiene en la vida de nosotros los creyentes es sumamente grande porque es la sustancia de lo que nosotros creemos. Y es por eso que hay 3 preguntas que nosotros vamos a responder en esta serie, y es: ¿qué es la fe? ¿Cuál es la esencia de la fe? ¿Y cómo debemos entender la fe? Y de eso se trata esta serie. Queremos ver cómo la fe manifestada en personas comunes y corrientes como usted y como yo puede llevar vidas extraordinarias conforme a la voluntad de Dios. Entonces es importante porque nos vamos a sumergir en este concepto, y para eso vamos a estar 4 semanas aproximadamente sumergidos completamente en Hebreos capítulo 11. Así que hoy vamos a hacer una recapitulación un poco de qué es lo que viene hablando el libro de Hebreos, pero quiero dejarle de tarea, si usted es autodidacta o quiere estar más metido en lo que es la serie, quiero que usted aproveche este tiempo para que usted estudie este libro, para que vaya haciendo lecturas en su casa, y entonces lo quiero motivar a eso. Ese es el capítulo clave para el desarrollo de la serie. Pero no podemos entrar en Hebreos 11 sin antes entender qué es lo que está pasando en el libro. Es importante siempre saber cuál es el contexto de los capítulos, de lo que el autor está queriendo decirnos, para poder entender realmente qué es lo que el Espíritu Santo está hablando a través de esto. Entonces es importante, y voy a hacer una recapitulación del libro de Hebreos, y quiero que lo primero que ustedes sepan es que es un libro cuya audiencia era judíos. El autor es desconocido, no se sabe quién fue realmente el que escribió este libro, pero se cree que pudo haber sido entre Pablo, Bernabé, Silas y Apolos, que son grandes hombres de Dios que fueron utilizados por Dios para grandes cosas. No está muy claro quién fue, pero por ahí anda la cosa. Y el motivo por el cual este libro fue escrito es debido a que después de que Jesús caminó con ellos y les dio enseñanzas sobre cómo era que funcionaba ahora todo, después de que Él vino, el Mesías, el Salvador, los creyentes judíos estaban en peligro. ¿Por qué en peligro? Porque peligraba, valga la redundancia, que cayeran en ciertos rituales. Los judíos eran personas, y son muy legalistas, que su religiosidad o su religión va enfocada en obras. Entonces ese concepto de ellos de que la salvación es un regalo de Dios, que es un don de Dios, ellos no lo comparten para nada. Y aquí lo que estaba pasando es que a ese regalo de Dios que Jesús vino a enseñar, y que después aparecieron grandes hombres que son los que escriben Romanos, Efesios, Pablo, Pedro, todos ellos, empieza a meterse entre ellos unas adiciones a ese regalo. Entonces se le estaba metiendo a la salvación regalo más cumplimiento de ciertas cosas, que eso es lo que vamos a ver ahora. Y por ende, lo que busca este libro es dejar claro que Dios, por medio de su Hijo, nos da lo que nosotros necesitamos para poder establecer una relación personal con Él. El sacrificio de Jesús es más grande que cualquier ley que haya existido. Jesucristo basta. Jesús está por encima de absolutamente todo. Y que Jesús es el cumplimiento de todo un sistema que es el que está escrito en el Antiguo Testamento, que tiene que apuntar hacia la venida del Mesías.
Entonces, lo que comienza aquí el escritor es a mostrarnos la superioridad de Cristo sobre rituales, sobre leyes, sobre obras, sobre absolutamente todo. Y presenta a Cristo como ese sacrificio perfecto sobre todo. Es superior como sumo sacerdote, como profeta, como rey, como todo. Entonces comienza del capítulo 1 al capítulo 10 diciéndonos: Jesús está por encima de absolutamente todo. Y le escribe a esos judíos que ya habían creído en Jesús, pero que debido a la religión o el medio o el contexto en el que estaban, su teología, su conocimiento estaba empezando a mezclarse con otras cosas. Esto es básicamente lo que viene hablando el libro a modo general. Y para ser más exactos, del 1 al 10, lo que viene es mostrar esa superioridad, que Jesús es el sacrificio y que es superior a cualquier sacrificio que se hiciera antes por el sumo sacerdote en el templo, donde fuera, porque existían leyes ceremoniales y rituales que ellos seguían para poder alcanzar la expiación de los pecados, el perdón de los pecados del pueblo, que es la mejor ofrenda, que es superior a cualquier cosa que se haya creado, incluso que los ángeles, que es el mejor de los profetas y que está por encima de Moisés, que era un punto de referencia de los judíos en la Torá, en los primeros 5 libros, ¿verdad? Moisés era una figura clave para los judíos, y comienza el autor diciendo que él es el profeta de profetas y que está encima de todos. Y no solo de Moisés, sino también de Aarón, de Josué y de cualquier personaje bíblico que existiera y haya existido, que es el mejor sumo sacerdote, porque realmente es la provisión perfecta para el perdón de nuestras faltas, que tiene un sacerdocio o un ministerio que es superior a lo que haya existido, que es el único mediador de un nuevo pacto, o sea que Él es el único que realmente nos puede llevar a tener una relación personal con Dios, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Como Él lo dijo, nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Y algo importante, que es donde vamos a entrar mucho en esta introducción de la serie, es que el nuevo pacto o el Nuevo Testamento, usted sabe que la Biblia está dividida en Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Antiguo Pacto, Nuevo Pacto, es mejor que el Antiguo. Y eso lo vamos a ver ahora y lo vamos a explicar por qué. Entonces de eso se trata. 10 capítulos donde con toda la autoridad y conocimiento revelado por el Espíritu Santo, el autor nos está diciendo: Jesús es superior a todo. Y me gusta porque Jesús es una relación personal. Él no es cumplir, Él no es venir a un grupo para marcar un check de que hice algo, Él no es cumplir una lectura bíblica para marcar un check porque hice algo, no. Él es una relación que tiene que nacer de lo más profundo del corazón de la persona, donde en lugar de estar haciendo las cosas porque las tengo que cumplir, porque si no leo me va a pasar esto, porque si no oro me va a pasar esto, porque si no me congrego me va a pasar esto, son cosas que tienen que nacer desde lo más profundo del corazón. Y es importante, y los que fueron al campamento van a saber exactamente de qué es lo que yo les estaba hablando, porque mucho de lo que viene hablando estos 10 capítulos es de cómo funcionaba antes ese tema, de dónde era que estaba la presencia de Dios, quién era el que podía acceder a la presencia de Dios. Y esto que está acá es lo que revela por qué el autor, con toda la propiedad y su conocimiento, puede decir que Jesucristo es superior a todo. Funciona así. Antes existía un lugar que se llamaba el tabernáculo, que era una tienda de campaña, sino una tienda gigante, donde existían varias partes. Existía una parte que es como la parte del patio, un lugar santo y un lugar santísimo.
en este lugar santísimo, es donde estaba el arca y el propiciatorio, que ahí es donde estaba la presencia de Dios. Y a ese lugar solo podía acceder una sola persona de todo el pueblo de Israel. Y era el sumo sacerdote. Solo él podía ingresar ahí. Ingresaba una vez al año, nada más, con el fin de presentar un sacrificio, una ofrenda, donde él llegaba, cometía el ritual según lo que se había establecido en la ley, con el cual la representación que se estaba mostrando en ese momento era un sacrificio por el cual los pecados del pueblo iban a ser perdonados. Y era un sacrificio donde se mataba a un animal, porque la Biblia es clara en que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces era toda una tradición que se había establecido en el sistema de los judíos. Aquí solo podía entrar una persona y era el sumo sacerdote. Y aquí era donde habitaba la presencia de Dios. Básicamente es eso. Si usted quiere entender cómo era que funcionaba todo, usted puede leer Hebreos 9 del 1 al 10. Y voy a leer solo la primera parte, que dice: incluso el primer pacto, que es como funcionaba en el Antiguo Testamento, que eso es lo que yo quiero que usted vea. Antiguo pacto es exactamente cómo funcionaba en el Antiguo Testamento antes de la venida de Jesús. Dice, tenía reglas para el culto y un santuario terrenal. Este es el santuario terrenal. Aquí era donde se hacía el culto y aquí era donde se llevaba toda esa parte ceremonial, donde el pueblo de Israel podía tener ese contacto con la presencia de Dios. En efecto, el tabernáculo, este lugar que está acá, estaba dispuesto así. La primera parte era el lugar santo, que es este que está acá, este que está acá. Estaba el candelabro, la mesa, los panes de la propiciación. El segundo velo, que es este que está acá, era el que separaba la parte del lugar santo al lugar santísimo. Entonces solo una persona podía llegar a donde estaba la presencia de Dios, punto, nadie más. Se pasaba ese velo y solo el sumo sacerdote podía entrar ahí. El resto del pueblo no, porque el sumo sacerdote era el que ejercía el sacerdocio y esa intermediación en esa parte de expiar los pecados o de presentar esa ofrenda como un acto de temor a Dios, donde el pueblo está arrepentido por todo lo que ha hecho. Este es el sacrificio, Dios perdona nuestros pecados. Obviamente no era así, no sé exactamente qué era lo que decía, pero parecido era. Y afuera de todo esto había profetas que eran los que escuchaban los mensajes de Dios y ellos comunicaban al pueblo, y así era como funcionaba antes en el Antiguo Testamento y el Antiguo Pacto. Y después dice el 6, con todo esto dispuesto, así los sacerdotes entran continuamente a la primera parte del tabernáculo a celebrar los cultos, que es la parte del lugar santo, pero en la segunda parte, dice el versículo 7 del capítulo 9, solo entra única y exclusivamente el sumo sacerdote una vez al año, y siempre llevando sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados involuntarios que el pueblo comete. Y dice el versículo 8, con esto el Espíritu Santo nos da a entender que mientras la primera parte del tabernáculo siga en pie, el camino que llega al lugar santísimo aún no estará abierto, porque solo una persona podía ingresar ahí. Solo una persona del pueblo de Israel podía entrar y tener acceso a la presencia de Dios. Y esto lo está explicando el que está escribiendo todo este versículo o todos estos pasajes, porque él lo que viene diciendo es: hay algo más grande que ese tabernáculo, hay algo más grande que ese acto de que solo un sacerdote puede ingresar a la presencia de Dios. Hay algo más grande que todo eso. Hay algo y hay alguien que destruye todo eso, que es el cumplimiento de todo eso y que va a dar acceso
gratuito a todos aquellos que creen en Él. Y esto implica que simplemente es por fe, simplemente es creyendo. Ya toda esta parte ritual, toda esta parte ceremonial, ya no más, porque esta persona la cumple. ¿Y quién es? Jesús. Y es por eso que también lo mencionábamos en el campamento, este versículo es clave. Porque Mateo 27, del 50 al 51 dice, pero Jesús, después de clamar nuevamente a gran voz, entregó el Espíritu. En ese momento el velo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron. ¿Cuál velo fue el que se rasgó? El que estaba en el templo. Con el significado de que el acceso a partir de ese momento iba a ser para todo aquel que creía en Él. Ya no iba a haber un velo, no iba a haber separación, no iba a haber intermediarios, y todos los que vayan a creer en Él van a poder tener ese acceso. Entonces esto es súper importante, porque esto es la esencia de la gracia de Dios, de su don, de que Él mismo es el que nos permite entrar a su presencia, no por lo que yo hago, no por lo bueno que yo pueda hacer o lo tan malo que deje de hacer, sino porque es un regalo. Y Él en la cruz del Calvario, cuando murió, cuando los pecados fueron llevados a Él, y murió, y digo, consumado es, se rasgó el velo que impedía que todas las personas del pueblo de Israel, del pueblo elegido, de su pueblo, pudieran tener un acceso directo a su presencia. Y lo primero que sucede en este lugar, que era la máxima representación del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, con la muerte de Jesús, lo que indica es las cosas cambian. Y ese acceso ya no es exclusivo para un sumo sacerdote, porque hay un sumo sacerdote que es más superior a lo que jamás haya existido, y hay un mediador que es más superior a lo que jamás haya existido, y Él es el camino, la verdad y la vida para poder llegar a la presencia de mi Padre. Y por eso dice Hebreos del 10, del 19 al 20, hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo. O sea, después de toda la explicación que les di, antes de comenzar en el capítulo que vamos a estudiar, que es el de la fe, el escritor de Hebreos nos viene hablando del antiguo, cómo era que funcionaba antes, que había un sumo sacerdote, que había un velo, que solo podía entrar una persona, pero que después llegó alguien que es mayor que todos, que es superior a los ángeles, etcétera, etcétera, etcétera. Llega un punto que es clave, y es este: puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, mismas palabras que están escritas en Mateo 27, se rasga el velo, podemos entrar a ese lugar santísimo al que solo podía entrar el sumo sacerdote, por el camino que nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su cuerpo. Entonces, Jesús es quien permite que nosotros podamos tener un acceso con el único Dios verdadero. Entonces, esto es súper importante. Porque después de que nos explica esto, en Hebreos 10, 21, 22, nos dice, ya que tenemos un gran sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque ese gran sumo sacerdote le da acceso a todos, que gobierna la casa de Dios. Ya no es el sumo sacerdote terrenal, ahora es Jesús. Ahora es Jesús el que habita ahí. Es el cumplimiento de absolutamente todo lo que se había escrito en el Antiguo Testamento. Entramos directamente a la presencia de Dios. Se rasgó el velo y podemos tener ese acceso con corazón sincero y con plena confianza en Él. ¿En quién? En Jesús.
pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua. Lo que nos está diciendo es ese acceso que era limitado al sumo sacerdote con Cristo es abierto a nosotros porque Él nos da un corazón limpio y nos perdona nuestras culpas y podemos entrar, porque Jesús es el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. Él es el sacrificio por medio del cual mis pecados son perdonados. La justicia de Dios recae sobre Él, porque si hay un culpable de lo que yo he hecho soy yo, pero Jesús en su amor se entregó por nosotros y en esa cruz llevó la ira de Dios. Entonces yo soy purificado, yo soy limpio y puedo acceder a ese lugar santo donde solo se puede entrar ¿qué? Limpio, purificado. ¿Me siguen o no me siguen? Yo sé que es súper profundo, va a estar la charla, espero que la sigan viendo, pero esto es corazón de lo que usted cree. Entonces esto es importante, porque todo se trata de Jesús. Porque usted es culpable de lo que usted ha hecho, yo soy culpable de lo que he hecho. Y hay una frase de Lutero que es fuerte, que dice, no merecemos nada más que ¿qué? El infierno. ¿Por qué? Porque lo único que hemos hecho es hacer maldad y hacer cosas que traen deshonra a Dios y hemos vivido en desobediencia y Dios es un Dios santo que no puede estar donde hay ¿qué? Pecado. Pero Cristo nos da el acceso, nos permite entrar a su presencia. ¿Por qué? Porque Él nos purificó y nos lavó con su sangre derramada en la cruz. Se rompe el velo. Entramos al lugar santísimo, entramos a la presencia de Dios, disfrutamos de su paz, de su amor, de sus promesas, de poder tener una relación personal con Él, que es lo que venimos a enseñarles aquí, cómo tener una relación personal con Dios, que vaya creciendo día a día. El problema es que todos los judíos se quedaron en esta parte, y eso es lo que ellos creen, y eso es lo que para ellos tiene importancia, y ellos no han visto que todo esto era señales de que había un sumo sacerdote, sí, que entraba una vez al año, pero iba a haber un sacerdote superior, que era Jesús, que había un sacrificio que se presentaba una vez al año, pero ellos no veían que era una señal de que iba a existir un solo sacrificio que se iba a presentar una sola vez y que con ese sacrificio bastaba. Ellos no veían eso. Y ellos se quedaron aquí, ellos se quedaron en las leyes, ellos se quedaron en los rituales, ellos se quedaron en las ceremonias. Y por eso el capítulo 1 al 10, el que escribe esto, que tuvo una revelación de Dios, es tan insistente en decirles, ya no funciona así. Ya no se necesita tanta cosa, tanto ritual para acceder a la presencia de Dios. Porque Jesús es el cumplimiento de la ley. Y es el mediador y el creador de un nuevo pacto. Por eso hay una evolución en el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y el problema es que, y esto va para todos, en su vida, ponga atención a esto, cuando usted quita a Cristo de la ecuación, cuando usted quita el deseo de hacer las cosas porque usted lo ama, y eso es importante porque usted entiende lo que usted cree, no, o sea, uno tiene que tener hay muchas cosas que no se entienden, que son por fe, pero hay un entendimiento que uno tiene que tener de cómo es que funciona todo esto. Pero cuando usted le quita Cristo, cuando usted le quita ese conocimiento, ese entendimiento, cuando usted le quita esa pasión, se convierte en religión. Y Dios aborrece la religión. Porque la religión es el hombre creando una serie de obras, de actos, de rituales para poder acceder a Él. Y esto es lo que está diciendo el autor de Hebreos. No, ya eso pasó.
vívalo, disfrútelo, conozca a Cristo, relaciónese con Él, entienda lo que Él represente, entienda lo que Él hizo en esa cruz, entienda que sus pecados ya fueron perdonados. No le agregue absolutamente nada más a lo que Jesús ya hizo en esa cruz. Y nos cuesta a nosotros, porque no hay nada más difícil que aceptar las cosas que son regaladas, porque nos da pena, porque somos orgullosos, porque no creemos que alguien en el 2018 nos pueda regalar algo. Pero Jesús lo regala, Dios lo regala, y ya lo hizo. Y aquí es donde viene la advertencia de estos primeros 10 capítulos. No es religión, no es lo que usted tenga que hacer, no, es un nuevo pacto que viene con la muerte de Cristo, con la venida del Espíritu Santo, con una regeneración, con una obra sobrenatural, donde usted se comienza a ser una nueva persona y comienza a caminar como Dios, y donde todas las promesas que están en la Biblia son para usted, para que al final de cuentas pueda disfrutar el regalo más importante que nadie le puede dar a usted, que es la vida eterna, porque muchachos, vivimos en un mundo demasiado mal, donde la muerte visita a todo el mundo y donde vamos a morir. Es corto esto. Y ese es el sentido de lo que Jesús está escribiendo aquí, por medio del autor. Esto es más sencillo de lo que ustedes creen que está diciendo. Porque hay alguien que está por encima de todo, y es Jesús. Y ellos no lo lograron ver. Esto es importantísimo. Ellos no lograron entender que el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto funcionaba de una forma, pero después llega Cristo y comienza algo nuevo. Y por eso me gusta esta parte, porque el Nuevo Testamento está en el Antiguo, solo que está escondido para ser revelado. ¿En dónde? En el Nuevo. Y el Antiguo está en el Nuevo revelado. ¿Me explico? El Nuevo Testamento es el cumplimiento de lo que está apuntando el Antiguo Testamento. Y todo es ¿hacia quién? Hacia Jesús. Todo en la Biblia apunta a Jesús. Y esto es lo que ellos no veían. Y por eso escriben toda esta carta. Escribe esta carta para decir, hey, es que hay un punto de inflexión que ustedes no están viendo, y es Cristo. Y comienza una forma distinta. No es que Dios esté cambiando su naturaleza, es que en su plan así funcionaba antes y ahora funciona de esta manera. Se distorsionó la forma en la que se veía todo cómo funcionaba el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque se convirtió en un sistema legalista, en salvación por obras, y Jesucristo fuera de la ecuación. Y ese era el conflicto que existió cuando Jesús puso el primer pie en la tierra para comenzar su ministerio. ¿Con quién? Con los fariseos. ¿Con quién? Con los líderes religiosos. ¿Con quién? Con aquellos que no estaban viendo la fotografía completa del plan de Dios. Qué interesante. ¿Por qué les digo todo esto? Porque no podemos comenzar una serie sin entender qué es lo que está pasando si vamos a agarrar un libro en el versículo 11. En el capítulo 11, perdón. Entonces, no está la fotografía completa. Ellos no la estaban entendiendo. Y este me gusta porque realmente eso es como funciona. Son 66 libros de la Biblia que están distribuidos de esta forma: historia 17, poesía 5, profecía 17, que todo esto lo que hace es preparar la cancha para mostrarnos que el plan de Dios para con nosotros luego de la caída del hombre en el huerto del Edén es restablecerlo. ¿Con quién? Con la venida de Jesús. Por eso Jesús es el centro de absolutamente todo.
todo el Antiguo Testamento apunta a Jesús. Y el Nuevo Testamento es 5 libros de historia, que son los evangelios, más el inicio de la iglesia primitiva después de que Jesús partió al cielo, y vienen las cartas paulinas, que son 13, cartas generales, que son 8, y un libro de profecía, que es 1. Entonces, Pablo lo que hace es que retoma todo el concepto teológico de cómo es que funciona absolutamente todo y lo plasma en sus cartas. Igual que las Hebreos, Santiago, Juan, todos ellos, y cierra la Biblia con un libro de profecía que lo que habla es que va a venir Jesús por segunda vez a llevarse a los suyos, a condenar a los que no creyeron en Él, porque todo empieza por Cristo y todo termina por Él, y Él es el centro de absolutamente todo. Y probablemente usted está diciendo, no entiendo nada. Bueno, métase en un estudio de Biblia. Y si está en un estudio de Biblia y no entiende esto, pues dígale a su dirigente que me invite y podemos profundizar un poco más. Y así es como llegamos a Hebreos 11. Y este capítulo lo vamos a ver 3-4 semanas y es un chuzo. ¿Por qué? Es conocido con 3 nombres. Pongan atención. Se le conoce como el Salón de la Fama de hombres que vivieron con una fe extraordinaria. Es conocido también como el capítulo de los héroes de la fe. Y es también conocido como el cuadro de honor de los santos del Antiguo Testamento. Esas son las referencias teológicas cuando se habla de este capítulo. ¿Por qué? Porque habla de la fe. Pero vean qué interesante, porque es la fe de los que vivieron en la época del antiguo pacto, donde no había llegado Jesús, pero que su fe apuntó de manera correcta hacia ese Mesías que ellos esperaban. Entonces, después de toda esta explicación, lo que termina la sabiduría de Dios para estos judíos que no estaban entendiendo nada es: les vamos a explicar cómo es que funciona la salvación, pero vamos a utilizar personajes del Antiguo Testamento cuya fe resaltó sobre muchos otros. Qué interesante. Porque lo que está haciendo el Espíritu de Dios es enseñándoles a ellos con los ejemplos que ellos aceptaban y conocían. El capítulo nos muestra la sustancia de la verdadera fe. Nos muestra cómo se ve la fe. Nos muestra cómo se vive la fe. Y lo hace por medio del testimonio de hombres y mujeres del Antiguo Testamento que vivieron una verdadera fe en Dios. Que si bien es cierto, Jesús el Mesías prometido no había llegado, su fe apuntó hacia Él. Y nos dieron una gran lección de cómo debemos atesorar e imitarlo a Él para poder tener una relación más cercana con Dios. Entonces, después de todo este tema del sistema del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, donde nos presenta que Jesús es superior a absolutamente todo, donde nos dice que toda la parte ceremonial, toda la parte del ritual, toda esa parte que se hacía antes en el tabernáculo, en el templo, ya no funciona así. Porque nos dice que hay un nuevo camino, que hay un camino nuevo que atraviesa ese velo del templo para llegar al lugar santísimo, a la presencia de Dios, que es Cristo. Comienza el capítulo definiendo qué es la fe y comienza Hebreos 11, del 1 al 2, con 2 versículos sumamente importantes. Y después de todo esto, que es una recapitulación de 10 capítulos, se sienta el escritor y pone: ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera. Es estar convencido de lo que no vemos. Y después viene la introducción hacia dónde se va a dirigir este capítulo. Gracias a ellos, ¿quiénes?
nuestros antepasados. Gracias a ella, quienes nuestros antepasados fueron reconocidos y aprobados por Dios, que es lo mismo que justificados o salvos. Qué interesante. Porque viene explicación y hace un alto y les dice, esto funciona así. Y aquí nos da primero la definición de la fe en el versículo 1 y segundo nos dice que los personajes bíblicos del Antiguo Testamento, por fe, no por obras, no por el sistema de antes, fueron vistos agradables sus vidas a los ojos de Dios. Y si la fe está definida, que esto es lo que quiero que entendamos, como seguro de lo que se espera y estar convencido de lo que no vemos, y sabemos que de lo que se está hablando en este capítulo son de personas que vivieron en el Antiguo Testamento, podemos definir que la fe es una confianza total, es una certeza, es un convencimiento en la palabra de Dios, en sus promesas. Estos hombres de los cuales vamos a estar hablando, a pesar de que no vieron absolutamente el plan entero de lo que Dios tenía para sus vidas, creyeron. Porque ellos no necesitaron ver al Mesías, no necesitaron ver a Cristo para creer que sus vidas estaban siendo utilizadas por Dios para el cumplimiento de esa promesa, que comienza en Génesis 3:15, cuando después de que el hombre cae, viene Dios y le dice a la serpiente que la simiente de la mujer, que el hijo de la mujer le va a aplastar la cabeza. Y a partir de esa primera señal mesiánica hasta la venida de Jesús, es un cumplimiento de la palabra de Dios. Y cuando a los hombres del Antiguo Testamento, como Abraham, como Moisés, como Noé, que es por donde pasa el linaje de Jesús para su venida terrenal, si bien es cierto, ellos no lo habían visto, creyeron sin haber visto lo que Dios les había prometido. ¡Qué interesante! Porque realmente la fe es, yo creo sin ver absolutamente nada. No sé qué está pidiéndome Dios en este momento, pero sé que Dios me lo está pidiendo. Y sé que si Dios me lo está pidiendo es porque hay algo que en su plan va a salir. Y esa es la vida de los grandes hombres del Antiguo Testamento. Es una convicción sobrenatural desde lo más profundo de nuestro ser para reconocer que Dios es quien dice ser y que hace lo que dice que hace. Dios es Dios, punto. ¿Y qué creyeron ellos? En la palabra de Dios, en lo que Dios les dijo. Abraham les dijo, benditas serán las naciones y tu descendencia se multiplicará como las estrellas, como como la arena, no me acuerdo, los que ya lo hermené, panorama pueden saber un poco más, pero desde ahí era ya formándose la nación de Israel. Entonces ellos creyeron, no entendían mucho, pero simplemente su oído, su corazón apuntaba hacia un deseo profundo de obedecer a Dios. Y lo que caracteriza a los hombres del Antiguo Testamento es precisamente que creyeron en circunstancias súper difíciles, súper complicadas, donde no tenían la revelación completa de absolutamente nada. Pablo era un erudito que había estudiado en la mejor universidad que le pudo haber dado, digamos, el pueblo de Israel, los judíos. Y él conocía el Antiguo Testamento, tiene un encuentro personal con Jesús y él llega y arma todo el rompecabezas. Pero estos hombres no sabían absolutamente nada más que escuchar la voz de Dios y obedecerla.
el escritor de Hebreos nos muestra diferentes caras de cómo se ve la fe. ¿Cómo es que se ve la fe? Porque dice, y gracias a ella nuestros antepasados fueron reconocidos y aprobados. Y de aquí se habla de diferentes caras de cómo se ve la fe, que es la serie, de cómo es la fe, de cómo son los frutos de la fe. Cómo por medio de hombres del Antiguo Testamento, que si bien es cierto no vieron la fotografía completa del plan de Dios, su fe apuntaba hacia ese plan. Y nos habla de personajes como Abel, como Enoc, como Noé, como Abraham, como Sara, como Isaac, como José, como Moisés, como Rahab, los grandes hombres de fe. Me explico, ellos fueron los iniciadores de absolutamente todo. Sobre ellos caía el plan de Dios. Y por eso es que así es como se tiene que ver la fotografía completa, bíblica, de cómo funciona todo esto. Todo apunta a Cristo. Todos los libros apuntan a Él. Todos los libros apuntan hacia la venida del Mesías. Y duré un montón poniendo cada flecha a ese círculo. Y esto es importante que usted lo entienda. Porque a veces la gente pregunta, ¿y cómo se salvaba la gente del Antiguo Testamento? Así, con una fe en Dios increíble, donde si bien es cierto, no había un montón de cosas, apuntaba a Cristo. Porque la fe es solo por, y la salvación es solo por medio de Cristo, punto. Y esto, ellos tenían un algo innato ahí. Sus vidas apuntaban hacia ese plan, que iba a llegar con la venida del Mesías. Y cuando estudiamos qué es lo que vamos a hacer, la vida de estos hombres es un ejemplo claro de cómo tenemos que caminar, y más aún nosotros que tenemos la fotografía completa. Falta el cumplimiento de las profecías de Apocalipsis para ya ahí sí tener absolutamente todo con su venida, cuando separe ovejas de cabras, los suyos de los que no le pertenecen. Y por eso Hebreos 11, del 32 al 35, y es un montón de teoría. Yo, después de entender todo esto, y toda la semana he estudiado esto, cuando yo leo este versículo, estos pasajes, yo digo, qué puratusa soy en mi fe. Dice, vea cómo dice, explica todo esto, explica qué es la fe, explica a los personajes, todos estos, Rahab, Moisés. Dice, ¿qué más les tengo que decir? ¿Qué más quiere? Y comienza, se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Por la fe, esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Intenso. Y nosotros no podemos ni siquiera sacar un tiempo al día para tener una verdadera relación personal con Dios. Cuando tenemos la fotografía completa, cuando sabemos que tenemos a Jesús, que dio su vida en la cruz para el perdón de nuestros pecados y que en su eterno amor de su boca salió el versículo que para mí más me impacta, que es: conviene que me vaya, porque si yo me voy, viene el Espíritu Santo que los va a capacitar, que les va a recordar las cosas que yo les he enseñado y serán mis testigos. Entonces, qué interesante. Porque estos hombres no tenían la fotografía completa, pero sus vidas eran muchísimo más impactantes. Y la fe que ellos vivieron es muchísimo más impactante que la fe que usted y yo profesamos. Y después dice: sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad.
Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene, ojo que fuerte, después de la resurrección, y ellos no tenían idea de absolutamente nada, no lo tenían claro. Pero es esa certeza, yo creo sin haber visto, yo sé que eso está, esa es la fe. Eso es fe, es creer indiferentemente de las circunstancias, es creer en la palabra de Dios, es creer en lo que Él dice, es creer en lo que Él pide. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos, otros fueron encadenados en prisiones, algunos murieron apedreados, a otros les cortaron la mitad con una sierra y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de oveja y cabras, desposeídos y oprimidos, maltratados. Y esta parte yo creo que es súper fuerte. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. Sufrieron. Llevar el evangelio, ser parte del plan de Dios, sufrieron. Pero sus vidas apuntaban hacia algo más grande que lo terrenal. Indiferentemente de cuál sea el propósito que Dios tiene para su vida, ya sea que usted va a ir a Nepal a hablar de Dios o va a ser el gerente de una empresa transnacional, su vida tiene que apuntar a Cristo para que tenga sentido, para que tenga propósito. Todo esto se va. Y lo digo yo que hace casi un año vi, después de venir de la playa, a mi mamá muerta en una cama. Todo quedó. Me quedé con el carro, me quedé con la casa, me quedé con la plata, me quedé con los seguros. Todo quedó. Y lo único que se llevó fue su esperanza en la vida eterna, su esperanza en Cristo Jesús. Y eso es lo que verdaderamente importa, porque la fe ve con ojos sobrenaturales lo que no he visto con los ojos humanos, pero entiendo que ahí está. Y lo atesoro y vivo por eso. Y cuando yo vivo con fe en lo que realmente importa, mi vida en esta tierra impacta de una manera distinta y todo llega a tener propósito. Y cierra el versículo diciendo, y aunque por medio de toda la fe todos ellos fueron reconocidos y aprobados, no recibieron lo prometido. Todo esto sucedió para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros, pues Dios ha preparado algo mejor para nosotros. Ellos no recibieron lo que fueron prometido, aunque confiaron que eso que venía había sido prometido. Y esa es exactamente la definición de la fe. Ellos no vieron a Cristo, ellos no palparon a Cristo, ellos no. Pero sus vidas apuntaban a eso. Es fuerte. Todo esto sucedió para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros, pues Dios había preparado algo mejor para nosotros. Ese era su rol dentro del Antiguo Testamento, vivir una vida que apuntaba a Cristo, pero los que lo iban a ver con sus ojos físicos eran otros. ¿Y qué sería eso? Que ellos no vieron, que no. Vida eterna, cielo, bendiciones. David decía, yo espero que el día que despertaré a tu semejanza, la gloria y las bendiciones eternas serán mías. Ellos no vieron nada de eso como lo vemos nosotros, ni siquiera vieron el sacrificio definitivo de Jesús, no lo vieron. Ellos no vieron a Jesús en la cruz, ellos no lo vieron. Ellos no vieron el templo que se desgarraba, no lo vieron. Pero su vida y su fe apuntaba hacia eso. No supieron quién fue el Mesías, pero fueron personas de fe. Por eso Jesús le dice a Tomás, dichosos los que creen sin haber visto. Y nosotros
que hemos visto en la palabra de Dios y que día a día estudiamos acá, eso mejor que es para nosotros, que es Cristo, que conocemos esta parte. Ellos solo conocían esta parte. Hay unos que solo conocieron esta parte. Hay otros que conocieron más todo esto. Pero nosotros que estamos aquí, muchas veces nos preguntamos, ¿y de verdad Jesús existe? ¿Qué es lo que me va a dar? ¿Qué es lo que me va a traer? ¿Cuál es realmente el sentido de esto? ¿Por qué tengo que orar? ¿Por qué tengo que creer? ¿Por qué tengo que hacer esto? Y toda esta parte que se escribe y todo esto que les estoy diciendo es porque lo importante que usted se tiene que llevar hoy de lo que es la verdadera fe que están en estos ejemplos de estos hombres que los vamos a ir a estudiar, es que usted no necesita ver la vida eterna para creer en ella. Es que usted no necesita ver el cielo y palpar el cielo y ver el trono de Dios para saber que Él habita en medio de todo su esplendor y que los que creen en Él van a adorarlo por una eternidad cara a cara, como está escrito en su palabra. Es que usted no necesita escuchar una voz sobrenatural cuando usted está leyendo la Biblia para creer que ese es Dios el que le está hablando. Es que usted no tiene que sentir una presencia sobrenatural cuando está orando para realmente entender que usted ya tiene un acceso a la presencia de Dios por medio de Cristo Jesús. Y que usted no necesita ver el cumplimiento de todas las promesas que Dios puso en su palabra para creer en ellas. Y que usted no tiene que creer en Dios basado en las circunstancias de su vida, porque Dios es quien dice ser. Dios hace lo que dice que hace indiferentemente de las circunstancias, y usted tiene que apropiarse de esa verdad, y eso es la fe. Que Dios me va a dar gozo en medio de la tristeza, que Dios es mi más alto escondite en los momentos donde más mal estoy, que Dios siempre está al lado, porque Él dijo, nunca te desabandonaré ni te dejaré cuando menos lo sentimos, que aunque el amanecer de su vida sea una completa desgracia, hay algo grande que Dios está haciendo en usted. Esa es la fe que usted tiene que ver, pero se dejan y nos dejamos llevar por las circunstancias y flaqueamos en la fe, y tenemos que aprender a vivir como estos hombres que indiferentemente de sus vidas, de que no tenían el panorama completo, su vida apuntaba a creer en eso que no habían visto. Y el problema del cristiano es que no cree en las promesas que Dios ha dejado en su palabra. Si no, no habría tanta aflicción, no habría tanta tristeza, no habría tanto miedo, nadie sentiría soledad, porque escrito está que para todas esas cosas hay cura. Y eso es la fe. Sí, mi vida está en un valle de sombra y de muerte, todo apesta, sí, pero el Señor está conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Eso es fe. Y ahí es donde la fe es probada. Y esa es la escuela de la fe. Por eso estos hombres, como leíamos ahora, la pagaron. Porque las pruebas de la vida, los momentos difíciles, Dios va a hacerse a un lado y vamos a dejar de sentir un montón de cosas para ayudarnos a caminar en fe. Y yo escucho, es que no siento a Dios, es que ¿qué hizo Dios? Dios está ahí porque usted creyó en Él. Indiferentemente de la circunstancia por la que usted está pasando, ahí está Dios. Y es en sus promesas en las que tenemos que creer. Y es esa fe sobrenatural. Y eso es lo que Dios nos está diciendo. Y esto es lo que el escritor de Hebreos nos está diciendo. Tiene que tener esa convicción, aunque no vean las cosas. Así vivieron los hombres que no conocieron a Cristo físicamente. Por eso, y hay algo que tenemos que tener claros, y es Efesios 2, del 8 al 9. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado ¿por medio de qué? ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Ni es el resultado de las obras para que nadie se vanaglorie.
La fe es un don de Dios, no porque lo merecemos, no porque lo hemos ganado, somos diferentes de tenerlo. No es de nosotros mismos, es de Dios. No se obtiene por mi poder, no se tiene por mi elección. Simplemente es dada por nosotros junto con su gracia, su misericordia, según su santo plan, su propósito, porque para Él es toda la gloria. Y de eso es esta serie. Hombres que fueron dotados y equipados con fe para vivir vidas extraordinarias en medio de circunstancias, perdón la expresión, hediondas. Porque que lo pongan a construir a uno una barca en un lugar desértico, gigante, y hacerlo es porque realmente él creía lo que Dios le estaba diciendo. A uno el Señor le dice, termine con esa pareja porque no le hace bien, y uno, sí. Así de feo suena usted cuando dice que no. Tal vez no lo hace tan feo como yo, pero espiritualmente se ve mucho peor esa desobediencia. Personas ordinarias, comunes, corrientes, con un amor a Dios, manifestando su fe a través de obediencia, entrega, amor abnegado. Eso es, de eso se trata esto. De esto se trata este capítulo. De esto se trata este pasaje. Y por eso cierro diciendo esto y lo voy a leer tal cual lo escribí. La fe tiene un rostro y es la de Cristo, reflejado en personas con una fe verdadera, con una fe salvadora, con una fe en acción que da frutos para su gloria, que Él depositó en nosotros. ¿Cuándo? Cuando reconocimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, cuando derramó su Espíritu Santo sobre nosotros, que es el que nos equipa para vivir una vida conforme a su voluntad. Y quiero que apaguemos las luces, porfa. Yo sé que hoy ha sido demasiado y usted debe estar aturdido de hacer y más estos puercos estudios sociales. Pero no importa, a veces hay que hacerlo. Yo nada más quiero que todo esto se resuma. Hay un libre acceso a la presencia de Dios. Hay un libre acceso a la presencia de Dios por medio de Cristo. Y usted tiene que creerlo. Tiene que creerlo. Usted tiene que creer en ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Usted tiene que creer que Él derramó el Espíritu Santo sobre usted en el momento en que usted le entregó su vida. Y usted tiene que creer que todas esas promesas bíblicas son para usted. Aunque la circunstancia esté difícil, aunque usted no las entienda, aunque su vida no tenga sentido, de eso se trata la fe. Creer, tener certeza, tener convicción de que Dios es quien dice ser, que hace lo que dice que hace y que está actuando en su vida. ¿Quiere que le diga algo? Si usted pusiera y alimentara esa fe que Dios ha depositado en usted y la ejercitara todos los días de su vida, usted vería las circunstancias, las pruebas y lo que usted está pasando de una manera completamente distinta. Esta serie nos va a retar a dejar de ser emocionales, a dejar de estar cuestionando a Dios por absolutamente todas las cosas que nos pasan, a dejar de estar esperando una voz de trueno, un calor desde el dedo más pequeño hasta la punta del pelo, a dejar de estar ahogándonos y asfixiándonos en medio de tormentas de las cuales Dios es soberano y tiene control. Y a enseñarnos que indiferentemente del valle en el que nosotros estemos, Dios está con nosotros y que nunca nos va a dejar, que nunca nos va a abandonar y que cuando vivimos una vida como la que Él quiere, en nuestra cara reflejamos a Cristo Jesús, porque todo es por Él y para Él. Yo sé que hay muchas personas aquí que están en conflicto con su fe. Yo sé que aquí hay incrédulos.
Yo sé que aquí hay religiosos que nada más vienen porque hay que venir. Yo sé. No importa, las puertas están abiertas. Pero Dios quiere hoy que usted haga un alto en su camino y que usted, entendiendo absolutamente todo esto, usted le pueda decir: Dios, dame fe, para poder ver la vida de una manera distinta, para poder vivir una vida de una manera distinta, para poder vivir una vida realmente con propósito, una vida que impacte, una vida sin tanto estrés, sin tanta cosa. Pablo por eso estaba en la cárcel y adoraba al Señor. Me explico, es como, aquí todos tienen que oír. Y cantaba con Silas y alababa con Silas, porque a él el sufrimiento de esta vida sabía que no se comparaba con la gloria que vamos a recibir. Los problemas que usted tiene son absolutamente nada a la par de un Dios todopoderoso que, aunque usted no lo crea, tiene control de su vida. Y si usted está sentado aquí, y si está escuchando, y si está con esa búsqueda, dele. Tome esa decisión. Haga un alto en el camino. ¿Qué importa que le digan que está loco? ¿Qué importa lo que vaya a pasar? Haga un alto en el camino. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe que Dios quiere es una fe donde realmente, a pesar de que yo no lo veo, yo sé que está aquí. Que cuando yo enciendo mi computadora, yo sé que Él está ahí. Que cuando yo estoy en mi relación de pareja, yo sé que Él está ahí. Que en la circunstancia, aunque haya muerte, aunque haya enfermedad, aunque haya escasez, aunque haya lo que haya, Dios está ahí y algo está haciendo. Porque los planes, dice su palabra, que Él tiene para nosotros son de bienestar y de esperanza, para darnos un futuro increíble. Y que Él dispone todas las cosas para el bien de quienes no aman. Y no hay sufrimiento, no hay prueba en esta vida donde Dios no esté haciendo algo para nuestra eternidad, para nuestro carácter, para fortalecer nuestra relación con Él. Sea cáncer, sea bullying, sea un chisme, sea cualquier cosa que se ha levantado contra usted, Dios está haciendo algo y usted tiene que aprender a ver con los ojos de fe, distinto a como usted está viendo las cosas. En lugar de decir, ¿por qué Dios? ¿Por qué no te siento? ¿Por qué me pasa esto? Usted tiene que decirle: Dios, yo confío plenamente en lo que usted está haciendo en mi vida. Me cuesta, es difícil, me da chicha, pero yo confío. Y ahí es donde comienza un cambio. Y ahí es donde se comienza a vivir con fe. Y yo quiero hoy motivarlo a que siga en esta serie, a que vea lo que Dios le pidió a los hombres que no habían visto el panorama completo. Que aprendamos de ellos, que tengamos esa capacidad de accionar ese regalo que Él nos ha dado para vivir de una manera diferente, porque la fe es absolutamente todo. Nuestra fe en Cristo es lo que nos da salvación, nuestra fe en Cristo es lo que nos da acceso a nuestro Padre, lo que nos da un propósito en esta vida. Si usted no tiene fe, hoy es el momento que diga: Señor, dame fe. Pero dice la palabra de Dios que hay que pedir, como si aquello por lo que hemos pedido ya lo hubiéramos recibido. Yo veo personas acá que su fe está en el piso. ¿Y saben por qué? Está en el piso de gratis. Realmente no están entendiendo y no están creyendo en lo que Dios puede hacer a través de eso. Y porque la circunstancia les está ganando a un Dios todopoderoso que está por encima de todo. Así que esta noche vamos a cerrar diciendo: Señor, dame fe, fe para creer, fe para poder vivir de manera distinta, fe para sentirme distinto, fe para poder tener paz en medio de la tormenta, fe para poder tener y vivir una vida con propósito. ¿Por qué creen ustedes que llegó Pedro en uno de los momentos más intensos de lo que Jesús estaba haciendo, donde se le fue yo no sé cuántos seguidores, y les dice a sus discípulos: ¿qué? ¿Ustedes también se van a ir? Y se vuelve Pedro, qué lindo. No vamos a hablar de Pedro porque vamos a hablar del Antiguo Testamento, que casi nunca hablamos. Se vuelve Pedro y le dice: Señor, ¿a quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, eso es fe.
¿A dónde vamos a ir si no es a los brazos de Cristo? ¿A dónde? Él está ahí con los brazos abiertos esperando que lleguemos. Él nos está llamando, por eso usted está aquí. Usted tal vez en su ignorancia está aquí porque su papá lo obligó, porque no tiene dónde ir, pero Dios realmente lo tiene aquí porque Él quiere que escuche. ¿Sabe por qué? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y hoy el Señor nos está diciendo, hay libre acceso, todo se trata de Jesús. Y necesito que crean en mí, aunque no me estén viendo, aunque no entiendan todo, crean en mí, con certeza de que yo estoy ahí, con certeza de que yo soy Mesías, de que yo soy Salvador, de que yo soy su Padre, de que yo soy absolutamente todo. Y la canción que me fascina, de que yo basto. Punto. Señor, danos fe, y es lo que te pido. Que hoy cada corazón que está acá pida fe, Señor. Fe. Fe. Esa convicción, ese regalo que tú nos das, es un don que viene del Espíritu Santo. Para que podamos realmente estar convencidos de que tú existes. Danos fe para realmente poder leer tu palabra y saber que es palabra viva. Danos fe para realmente atesorar, Señor, que cuando entramos en oración hay poder, Señor, porque la oración no es cierro los ojos y hablo con la pared, no, la oración es hablar con el Creador, es conversar con el Creador, es abrir el corazón a ti, Señor, que indiferentemente que ya conozcas todo eso es lo que tú estás esperando que hagamos. Y si creemos que mi oración está pegando a la pared, es porque no hay fe. Porque cualquier oración, sienta o no sienta las manos calientes, no importa. Es oración y ahí estás tú, Señor. Danos fe para entender que venir a escuchar tu palabra es un regalo, porque me hace crecer. Danos fe, Señor, para entender que la obediencia es la mejor muestra de amor y es lo que tú esperas de nosotros. Aunque no entendamos nada. Esa es la fe que tú quieres que nosotros. Danos fe para entender que tú estás aquí, que tú vives con nosotros, que tú tienes interés por nosotros, que tú tienes control de nuestra vida. Te pido esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy pido fe para estos jóvenes. Dales fe, Señor, y que ellos abran su corazón al recibirla a través de Cristo, por medio del Espíritu Santo. Seríamos tan distintos si tuviéramos fe. Nos dejaríamos de tantas varas, Señor. Gracias por hoy. A mí toda la semana me has hablado clarísimo. Tú eres grande, enorme. Y que has puesto tus ojos en mí. Gracias, Señor, porque sin merecerlo, aquí estoy. Danos fe para creer. En el nombre de Jesús. Amén.